Bien, buenas tardes a todos, soy Silvia Tarragó, bienvenidos y gracias por querer participar de esta conferencia. Esta conferencia es un pequeño reto que he tenido siempre, es descubrir cuáles son los símbolos que se esconden dentro del sello de la Sociedad Teosófica. Voy a acompañar esta conferencia de un PowerPoint, de unas imágenes que ayudarán a focalizar todas las ideas y exposiciones que os daré. Bien, vamos a proceder. Muy bien. La conferencia se titula El origen esotérico del emblema y del lema de la Sociedad Teosófica. Vamos a empezar por hacer una introducción. Todo lo relacionado con la teosofía y la Sociedad Teosófica pone a nuestra disposición conocimientos y simbología esotérica. En las cosas y cuestiones más sencillas relacionadas con las enseñanzas teosóficas, encontramos una fuente de conocimiento única y significados simbólicos especiales y esotéricos que nos inducen a la investigación y a la lectura y que personalmente me incitan a acudir en la medida de lo posible a la fuente de dichas enseñanzas. Una de las cuestiones que siempre me ha estimulado, interesado e inquietado es poder dilucidar los orígenes y el significado profundo y esotérico del sello de la Sociedad Teosófica, tanto de su emblema como de su lema. Y es por eso que hoy quisiera compartir con vosotros mi pequeña investigación y haceros partícipes de su resultado, pues me parece interesante y estimulante. El sello de la Sociedad Teosófica está presente en todo lo que tiene que ver con ella, en los documentos antiguos y contemporáneos, en los escritos oficiales y los textos de estudio, en los reportajes de vídeo y en los comunicados escritos o virtuales. Manteniéndose la composición simbólica original del sello, podemos ver el emblema y el lema, respectivamente, en diversas expresiones de formatos e idiomas. Lo podemos ver con un diseño arcaico o moderno, en blanco y negro o en color, en castellano, francés o inglés y en otros muchos idiomas, como en la lengua vehicular sánscrita, sea en escritura de Devanagari o en lo que se dice en la transliteración, que es el alfabeto internacional de transliteración sánscrita. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Primero vamos a investigar cuál es el idioma original del sello. Vamos ante todo a informarnos de este idioma. ¿Cuál es? Pues resulta que es el censar. Pues uno de los aspectos más curiosos e integrantes de la doctrina secreta de Madame Blavatsky es la referencia que hace a un lenguaje llamado censar. El lenguaje censar es un misterio. Según Madame Blavatsky, es el idioma original de las estrofas del Dhyan, que son el núcleo de su gran libro. Y también es el idioma original y primigenio de toda la humanidad. Madame Blavatsky define el censar como una lengua ausente de la nomenclatura de lenguas y dialectos que conoce la filología. Y es así. En el tomo 1 de la sección primera de la doctrina secreta, en relación al simbolismo e ideografía, se puede leer: la historia religiosa y esotérica de todas las naciones nunca fue literalmente expresada en palabras, sino que se encerró en símbolos. Todos los pensamientos y emociones, toda la instrucción adquirida por las primeras razas y los conocimientos que les fueron revelados, tenía su expresión simbólica en la alegoría y la parábola. En el diccionario esotérico de Zaña nos dicen: el censar es un lenguaje secreto universal de los maestros y adeptos, escrito en parte en cifra jeroglífico, cuyos caracteres participan más de la naturaleza del ideograma que de las sílabas. Posee el alfabeto propio,
y se le considera derivado de las palabras dictadas por los devas a los primeros iniciados humanos. El nombre del idioma Sensar no aparece en ninguna de las listas de idiomas del mundo que los lingüistas han compilado, y es probable que nunca lo hagan. Del Sensar solo sabemos lo que HPB nos ha dicho, aunque en realidad nos ha contado muchas cosas. Se nos dice que el Sensar es el único idioma de los inicios de la humanidad, porque contiene la recopilación de todos los símbolos que se han encontrado en el mundo a lo largo de los siglos, se hayan descifrados o no, su significado o su simbología. El Sensar es un idioma que se remonta a las razas humanas más antiguas, prefísicas y preintelectuales. El lenguaje ordinario es un producto del manas, o la mente consciente, y no podía existir antes de que esa mente fuera activada, como aclara HPB en su historia del habla humana. A diferencia, los símbolos del Sensar son prelingüísticos, es decir, anteriores al lenguaje, y prelógicos. Su lugar apropiado no es la mente consciente, sino el inconsciente. Pertenecen a nuestro pasado más remoto y nos hablan de manera irracional y, por lo tanto, de la manera más poderosa. Son símbolos universales. El Sensar es, de hecho, nuestro primer lenguaje común y universal, el lenguaje del simbolismo arquetípico, y es tanto una maravilla como un misterio. John Algio nos afirma que el ejemplo teosófico más conocido de Sensar es el sello de la sociedad teosófica, pues todo en él, tanto el emblema como el lema, presentan una composición y una interpretación como las de un texto Sensar. El sello de la sociedad teosófica es en sí una perfecta ecuación algebraica cuyos componentes simbólicos encierran una infinidad de valores esotéricos y teosóficos profundos, tanto amplios como específicos. El sello consta de 7 elementos, con una unidad de significado. Combina símbolos arquetípicos extraídos de varias tradiciones religiosas de todo el mundo para expresar el orden del universo, incluyendo la espiritualidad y la integridad de toda la vida. Ante tal desafío, lo que primero vamos a hacer es investigar los orígenes del emblema. Tenemos información fidedigna, aunque no muy extensa, sobre cuáles son los orígenes del sello de la Sociedad Teosófica. Como bien sabemos, la Sociedad Teosófica fue fundada el 17 de noviembre de 1875. El primer presidente de la Sociedad Teosófica, Henry Scott Olcott, narra la historia del nacimiento y de los progresos de la sociedad en su obra de 2 tomos, Historia de la Sociedad Teosófica, en donde nos afirma que este relato del origen y nacimiento de la sociedad es muy prosaico y falto del carácter sensacional, que a veces se le atribuyó, pero tiene el mérito de la exactitud histórica, porque al escribir una historia y no una novela, he decidido atenerme a lo que arrojan nuestras actas y puedo probar mis afirmaciones una por una. Y esto, pues, es un gran apoyo para hacer la investigación que os voy a exponer. En el Consejo de fecha 12 de enero de 1876 de la recién fundada Sociedad Teosófica, en la que participaban, entre otros, el señor Olcott, HPB, William Judge, el señor Cobb, señor Newton, se decidió que en la siguiente asamblea se debía someter a decisión la siguiente resolución para que fuese aceptada. Y la resolución era la siguiente: que la sociedad adopte en adelante y en principio el secreto de su actuación y trabajos, y que se nombre una comisión a fin de que prepare una memoria sobre el modo de proceder a dicho cambio. Entonces el señor Olcott nos sigue exponiendo. De manera que al cabo apenas de 3 meses, creía que había sido más tarde,
nos vimos obligados en defensa propia a constituirnos en sociedad secreta. Y se nos menciona que en la reunión del Consejo del 8 de marzo de 1876, y a propuesta de Madame Blavatsky, pues se resolvió que la sociedad adoptaría uno o varios signos de reconocimiento que servirían para los miembros entre sí y para la admisión a las reuniones. Bien, pues el presidente Olcott nombró una comisión de 3 miembros, de los cuales uno de ellos era Madame Blavatsky, con el fin de proponer ideas, bocetos y signos para definir pues, un objeto identificativo. Hay que decir que el sello característico de la Sociedad Teosófica fue bocetado en parte sobre el modelo de otro muy místico, que era el sello personal de Madame Blavatsky, que usaba siempre en el papel de sus cartas y que se lo había hecho un amigo. El sello privado de Madame Blavatsky fue hecho de placa galvanizada original entre los años 1874 y 1875, siendo el señor Tudor Harton quien grabó la plancha o matriz. Hay que considerar que Madame Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831. Desde el punto de vista astrológico tenía la siguiente conjunción de signos: el Sol en Leo, con ascendente Cáncer, y la Luna en Libra. Basándose en la idea y el formato del sello de Salomón, el diseño del sello de Madame Blavatsky recogía dentro de la serpiente Auroboro sus propios signos astrológicos, el signo de Leo y el de Libra. Y también recogía signos cabalísticos, como el del Shin, que estaban ubicados alrededor de la estrella de David, tal como voy señalando en esta imagen. Dentro de esta y en su centro venían sus iniciales E y B, respectivamente del nombre de Elena y del apellido Blavatsky. Y en la zona superior central, entre la punta superior de la estrella de David y la serpiente, figuraba el disco con la esvástica, y en el exterior, sobre la serpiente, venía la corona de la condesa. Así era el sello idiosincrático de Madame Blavatsky. Volviendo al proyecto del sello de la Sociedad Teosófica, en abril de 1876, el señor Hughes y el coronel Olcott, apoyados por otros teósofos, prepararon una insignia de socio compuesta de una serpiente roscada en una tau egipcia. En un inicio había hecho 2 sellos, uno para Madame Blavatsky y otro para él, pero no les convenció y lo regalaron a unos amigos. La serpiente y la cruz tau reflejaban la superposición de las iniciales de la Sociedad Teosófica, como se puede ver en la imagen. Asimismo, el señor William Hughes, a petición del coronel Olcott, acudiendo al boceto inicial, encargó al joyero Maiden Lane unos broches para que los miembros lo usaran a título de insignia. El broche era una combinación de la serpiente con el tau egipcio, como lo anterior, reflejando también las letras S y T. Un nutrido número de miembros americanos y europeos lucieron el broche. Un teósofo de Nueva York regaló uno al coronel Olcott, un poco antes de la última convención londinense. Pero finalmente adoptaron un emblema que simbolizaba clara y específicamente las ideas y objetivos de la sociedad, con la serpiente, la estrella de David, la cruz del Tao y la esvástica dentro del círculo. Este era el emblema original. Hay que mencionar que la palabra sánscrita Om, encima del sello, y el lema son añadiduras sucesivas adoptadas más tarde por Madame Blavatsky y el coronel Olcott cuando fueron a la India. Pero por el momento este era el sello original. Bien, conociendo ahora
los orígenes y el porqué de la creación del emblema del sello de la Sociedad Teosófica, vamos a buscar e investigar cuándo son los orígenes del lema. Los orígenes del lema. Si acudimos a la obra magna de Madame Blavatsky, es decir, la doctrina secreta, nuevamente, en su volumen 1 y la página 49 de la edición de 1922, se nos menciona la creencia en la justicia eterna de las cosas. Y en relación a ello, el profesor Max Müller expone: los pecados del Islam son indignos, como el polvo del cristianismo. En el día de la resurrección, tanto mahometanos como cristianos verán la vanidad de sus doctrinas religiosas. Los hombres luchan por la religión en la tierra. En el cielo encontrarán que solo existe una religión verdadera, la adoración del Espíritu de Dios. Y a tenor de esto, en otras palabras, se entiende que sale el lema: no hay religión o ley superior a la verdad. Satyat Nasti Paro Dharma, que es el lema del Maharaja de Benares, adoptado por la Sociedad Teosófica. Esto es lo que se lee tal cual en la doctrina secreta. Pero la historia de la Sociedad Teosófica explica, a través del coronel Olcott, que desde mediados de diciembre de 1879, él, Madame Blavatsky, el señor Signet y la señora Gordon pasaron unos días en Benares y que esas estancias se reiteraron, a veces todos y otros pues unos pocos, en el tiempo por parte del coronel Olcott y Madame Blavatsky sobre todo, con encuentros, entrevistas y tertulias con el Maharaja de Benares, su familia y amistades, por lo que conocían muy bien las costumbres y forma de vida del Estado y la capital de Benares. Es cierto que desde hace tiempos ancestrales, investigando, he encontrado que en el Estado de Benares adoptaron un lema que incluso viene recogido en su escudo. Este es el escudo que recoge el emblema. El escudo es azulado con un bezante o disco dorado en el centro, entre dos peces reflejados en dirección contrarias a las agujas del reloj, por encima y por debajo, y todo es en oro, siendo el contorno del escudo también dorado. Encima viene el yelmo del sable, que es oscuro, con lambrequines dorados y coronado de un tridente dorado. Todo ello con el soporte de dos cebúes dorados, viniendo debajo de todo, sobre una cinta verde, inscrito en Devanagari o escritura sánscrita, el lema Satyat Nasti Paro Dharma. Bien, pues hemos encontrado otro origen en la historia. Es el que nos decía el coronel Olcott. Pero ¿cuándo y cómo acaeció esa adopción del lema por parte del coronel Olcott? Vamos a investigarlo. Y es él que nos explica y nos orienta. Volviendo a la fuente histórica de Henry Scott Olcott, en el tomo 2 y sus páginas 246 y 247, escribe: la comisión local me hizo dar conferencias en todos los barrios de Calcuta durante mi estancia de 2 semanas. Se invitó a lo más selecto de la sociedad inda para que oyese mi conferencia, que fue el 3 de julio de 1885, en casa del venerable y noble erudito Raja Radhakanta Dev Bahadur. También nos dice: muy lejos de alentar la mentira, la impureza u otros vicios, los shastras están llenos de exhortaciones a conducirse bien y esforzarse por alcanzar el más elevado ideal. El señor Olcott, en su conferencia, trataba todas estas cuestiones relacionadas con los textos sánscritos antiguos. Y sigue. También leemos en los Upanishads, Taittiriya, Mundaka, Sandilya, esta regla. Di la verdad. Solo la verdad subsiste, no la mentira. No hay moralidad o religión superior a la verdad. No hay nada más elevado que la verdad.
Y dice el coronel Olcott, de ahí sacó su divisa la familia real de Benares y que yo adopté para la Sociedad Teosófica con permiso del Maharaja. Por lo tanto, tenemos todavía más información. Pero tenemos que investigar también qué dicen estos textos antiguos sánscritos. A ver si realmente salen estas frases sobre la verdad. Y entonces vamos a iniciar la indagación sobre las manifestaciones que nos ha hecho el coronel Olcott. Para ello, primero tenemos que entender qué son los shastras. La palabra sánscrita shastra significa etimológicamente orden, precepto y regla. Desde el punto de vista de la literatura, es un tratado, libro o una obra, o un libro sagrado. Especificando, podemos decir que es una doctrina, una ciencia, una disciplina, una teoría, así como una enseñanza o instrucción. Generalizando, los shastras o shastras son un conjunto de textos budistas e hinduistas que contienen tratados y enseñanzas. Pero shastras hay muchos tipos. Y hay que decir que entre estos tratados antiguos hay los Upanishads. En sí, la palabra Upanishad significa doctrina secreta, enseñanza esotérica o metafísica. Y es la denominación genérica de unos tratados que exponen la unidad entre Brahman y el Atman. Se conocen alrededor de 108 Upanishads, y entre ellos están los que menciona el coronel Olcott en su redacción. Pues entonces vamos a ocuparnos de estos tratados de los Upanishads. Para ello, y para facilitar la cuestión, he expuesto en las siguientes imágenes un tramo de cada Upanishad que ha mencionado el coronel Olcott, para ver realmente de dónde surgen las frases que nos ha mencionado. Bien. El primer Upanishad es el Taittiriya Upanishad y es una de las más antiguas Upanishads, que describe los diversos grados de felicidad que disfrutan los diferentes seres de la creación, así lo define. La palabra sánscrita Taittiriya significa títiri, y es la raíz de este nombre que se ha interpretado como del sabio védico Titiri, haciendo referencia a la escuela de Taittiriya. Es un tipo de Upanishad escrito por este tipo de enseñanza. Bien. En el verso 1.11.1 podemos leer. Yo voy a leer lo que es la traducción. Entonces, dice lo siguiente. Enseñados los Vedas, el preceptor instruye así al discípulo. Di la verdad. Condúcete con Dharma. No descuides el estudio de los Vedas. Tras darle a tu preceptor el don que prefiere, no cortes la línea de la progenie. No te apartes de la verdad. No descuides el Dharma. No descuides lo que es útil, no descuides la prosperidad, no descuides el aprender y enseñar a los Vedas. Como podemos constatar, había una insistencia en todo lo que era la enseñanza y el concepto de la verdad, a través también, o sea, considerando el deber. Bueno, el coronel Olcott también nos menciona otro Upanishad, que es el Mundaka Upanishad, que en este Upanishad figura la frase «solo la verdad subsiste, no la mentira». Pues vamos a verlo. El Mundaka Upanishad data del siglo III a.C. y etimológicamente significa la Upanishad de las cabezas rapadas, es decir, debe ser una relación con los monjes que enseñaban estos conocimientos, ¿no? El único objetivo de este Upanishad es enseñar el conocimiento más elevado, el conocimiento de Brahman, que no se puede obtener mediante sacrificios de animales prescritos en los Vedas,
ni por la adoración, sino solamente mediante la meditación explicada en los Upanishads. Como podemos ver, cada Upanishad tiene su tipo de contenido, de redacción y de enseñanza. Se constata que en el tercer Mundaka, capítulo 1, sexto y sexto verso, se puede leer: solo la verdad vence, no la falsedad. La verdad traza el camino hacia los devas, porque por el que los rishis, de deseos satisfechos, ascienden a la suprema morada de la verdad. Las frases transcritas y traducidas por los expertos son complejas, porque la redacción sánscrita es compleja. Entonces, a veces parece que las frases sean raras, pero son correctas. Hay que tener en cuenta que en sánscrito, cuando se traduce, no solo hay que considerar la gramática y la sintaxis, sino también el contexto y el tipo de enseñanza. Entonces, según el contexto, en relación a la frase solo la verdad vence, no la falsedad, puede haber tres tipos de traducciones. Una podría ser solo la verdad triunfa, no la falsedad. Otra sería, en la última instancia, triunfa la verdad, no la falsedad. Y la tercera, lo verdadero prevalece, no lo falso. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro Upanishad, que es el Sandilya Upanishad. Es uno de los Upanishads menores y uno de los 20 Yoga Upanishads. Su texto se centra principalmente en las técnicas del yoga, siendo uno de los más detallados del corpus de textos Upanishadic dedicados al yoga. La Shandilya Upanishad, en el capítulo 1, incluye 10 tolerancias como virtudes en su exposición del yoga. En el primer adhyaya y segundo verso podemos leer: Satya consiste en decir la verdad que lleva al bienestar de las criaturas mediante las acciones de nuestra mente, palabra y cuerpo. Satya corresponde al significado de la verdad. Entonces, simplemente es una mención de la verdad, que es muy importante. Ahora vamos a pasar a un importante Upanishad, que es el Brihadaranyaka Upanishad. Este es uno de los principales, más extensos y antiguos Upanishads. Y es un texto anónimo que data de entre los siglos X y VII a.C. Literalmente, Brihadaranyaka significa el gran libro del bosque. Es un tratado sobre Atman, el alma y el yo universal, que incluye pasajes sobre metafísica, ética y el anhelo de conocimiento. Hay que mencionar que el concepto de la palabra verdad o satya es ampliamente comentado y explicado en varios Upanishads, como el Brihadaranyaka Upanishad, donde satya se considera que es el medio para llegar a Brahman, así como que es Brahman en sí, es decir, el ser, el verdadero yo, y que la verdad es Brahman. En el himno 1.4.14 de este Upanishad, el concepto de la palabra satya se equipara con el de dharma, que es moralidad, ética, ley de rectitud, en el sentido de que nada es más alto que la ley de justicia, es decir, el dharma. El débil vence al más fuerte por la ley de justicia. Verdaderamente esa ley es la verdad, es decir, satya. Por lo tanto, cuando un hombre habla la verdad, habla de justicia. Y si habla justicia, dicen que habla la verdad, porque ambos son uno. En el cuarto Brahmana y verso 14 podemos leer: no había florecido bastante, creo además la excelsa justicia. La justicia es el chatra, de los chatras. Por eso no hay nada por encima de la justicia. Desde entonces, incluso un hombre débil gobierna a uno más fuerte, con ayuda de la justicia, como si fuera un rey.
Así pues, a la justicia se la llama verdad. Y si un hombre declara la verdad, se dice que declara lo justo. Y si declara lo justo, se dice que declara la verdad. Así pues, ambas son lo mismo. Y aquí sale verdaderamente el origen de nuestro lema. No exactamente, pero ya tenemos las raíces, que es por eso no hay nada por encima de la justicia, que la justicia es la verdad. Bien. Para completar la información, hay que especificar que todas estas enseñanzas que exponen los Upanishads vienen debidamente recopiladas y recogidas en la hermosa historia épica titulada el Mahabharata. Etimológicamente, Mahabharata quiere decir la guerra de los Bharata. Y forma parte de los Itihasa, es decir, de lo que son historias. En sí querían decir que es así realmente fue. Y el Mahabharata es un extenso texto épico mitológico de la India. El Mahabharata está escrito en 18 parvas, es decir, 18 libros o tomos. Es una epopeya muy larga. Naturalmente, yo he investigado para encontrar estas enseñanzas. Y he podido localizar que en el tomo 12, que se titula Shanti Parva, es decir, el libro de la paz, en el capítulo 259, cuando se relata la coronación de Yudhishthira después de la guerra del campo de Kurukshetra, él necesita tener instrucciones para ser coronado por rey, para ser coronado rey, y acude a su tío Bhishma, que está moribundo. Su tío le transmite lo siguiente. Perdón. Decir la verdad es meritorio. No hay nada más elevado que la verdad. Todo está sostenido por la verdad y todo descansa sobre la verdad. Incluso los pecadores y feroces juran guardar la verdad entre ellos. Descartan todo motivo de disputa y se unen entre sí y se dedican a sus tareas, dependiendo de la verdad. Si se comportan falsamente el uno con el otro, sin duda serán destruidos. Este texto expone muy bien lo que representa el lema, ya está claro. Pero en la traducción castellana no está traducido así. Hay que acudir a la traducción genuina del sánscrito al inglés, porque ahí sí está muy bien traducido. Se tiene en consideración el contexto y también las enseñanzas antiguas de los Upanishads. Y por eso hemos podido localizar realmente de dónde surge el lema de la sociedad teosófica, que es nada más y nada menos que las antiguas escrituras Upanishads. Lo que demuestra el buen criterio del coronel Olcott al elegir un lema en una de las fuentes más genuinas y sabias de la humanidad. Bueno, pues ahora vamos a estudiar la simbología y los significados esotéricos. La simbología es una de las claves antiguas que nos permiten conocer los misterios del hombre y de la naturaleza. H.P. Blavatsky, en la doctrina secreta, se refiere una y otra vez a los significados ocultos revelados en símbolos al alcance de quien posee las claves de su entendimiento. Para los miembros de la Sociedad Teosófica y otras personas, el sello teosófico con su emblema y su lema, no hay religión más elevada que la verdad, es todo él la evidencia de la existencia de la Sociedad Teosófica, siendo una insignia distintiva y representativa de su idiosincrasia. Más que un simple signo distintivo, el sello simboliza lo que son las verdades de la sabiduría antigua. El objetivo del movimiento teosófico es promulgarlas en todo el mundo moderno
Y esta es la importante y determinante misión que tiene la Sociedad Teosófica: transmitir las genuinas enseñanzas teosóficas. Vamos a rastrear e investigar los hilos de los significados dispersos que se encuentran detrás de todos los elementos del sello de la Sociedad Teosófica, para que se engendre y se afiance una comprensión más profunda tanto del sello como de la realidad viviente y profunda que éste representa. Lo primero que hay que definir es qué es un símbolo. Y podemos decir que los símbolos son ventanas a través de las cuales la mente mira los otros mundos de la realidad. Manly Hall perfila con belleza este pensamiento al considerar que los símbolos son las cerraduras de las puertas, de las paredes del espacio, y a través de ellas los hombres miran hacia la eternidad. Hay dos clases de símbolos: los símbolos inventados por el ser humano, que son bien conocidos, por ejemplo, el lenguaje en sí, escrito hablado, materias de estudios e investigación como la ciencia, las matemáticas, la química o la astronomía, que han inventado un intrincado sistema de códigos y cifras para representar sus propias medidas, fórmulas y análisis. Pero también hay los símbolos que parecen contener en sí ciertos valores intrínsecos, que es en los que vamos a centrar nuestra atención, porque de ellos está compuesto el sello teosófico. La Sociedad Teosófica, en su breve historia, ha producido un vasto campo de literatura que abarca la ciencia, la filosofía y la religión, así como el misticismo y el ocultismo. La doctrina secreta de Madame Blavatsky es una fuente casi inagotable de todo ello. Por lo tanto, la teosofía es una compilación de muchas enseñanzas obtenidas de fuentes tanto antiguas como modernas, y sus símbolos pertenecen a lo eterno, y esto es lo que vamos seguramente a descubrir investigando con rigor, criterio y discernimiento los símbolos del sello teosófico. El emblema de la Sociedad Teosófica está compuesto por símbolos que se han utilizado desde tiempos muy antiguos para expresar profundos conceptos espirituales y filosóficos sobre el ser humano, la vida y el universo. Se encuentran en una variedad de formas en las grandes religiones del mundo, y su universalidad se demuestra aún más por su aparición en culturas muy diversas. Cada símbolo estudiado por separado nos proporcionará mucha información y per se permitirá una gran comprensión. En conjunto, como en nuestro emblema, los símbolos sugieren un vasto proceso evolutivo que abarca toda la naturaleza física y espiritual, y su estudio puede llevar al investigador serio y entregado a contemplar algunos de los misterios más profundos de la existencia. En parte por su antigüedad y en parte por la dificultad de establecer su origen, los símbolos no pueden interpretarse con una precisión limitada. La interpretación que se va a ofrecer se debe considerar como sugerencias hacia las verdades que buscan transmitir, más que como una declaración exacta de su significado. Iniciemos, pues, el análisis de los símbolos. Vamos a ver la composición del sello de la Sociedad Teosófica. Antes de entrar en el análisis detallado, vamos a hacer una descripción del conjunto o general de lo que refleja el sello de la Sociedad Teosófica. A grandes rasgos vemos que el sello se compone de una serpiente en forma de círculo que se muerde o traga su cola. En su interior hay dos triángulos entrelazados de doble trazo, los cuales constituyen el llamado sello de Salomón. El vértice del triángulo dirigido hacia arriba suele ser blanco o puede presentar cualquier otra tonalidad, pero tiene que ser claro.
El vértice del triángulo dirigido hacia abajo debe ser negro u oscuro. Dentro de la conjunción o espacio central delimitado por los dos triángulos entrelazados, figura la famosa cruz de los egipcios llamada Ansata, que es mucho más antigua que la cristiana. Es como una cruz cristiana que carece del extremo superior, al ser reemplazado por un óvalo de deformación inferior, cuya estrecha extremidad está situada en el eje de la cruz, formando así su brazo o asa superior. Sobre el cuerpo de la serpiente, cerca de la cabeza, pero a su derecha, ubicado en el punto del diámetro central vertical del círculo, hay otro pequeño círculo de doble trazo, dentro del cual figura la esvástica, una simple cruz en diagonal cuyos extremos dibujan un ángulo hacia atrás o a la izquierda del trazo. El sello viene prácticamente envuelto por el lema de la sociedad, cuyo texto, no hay religión más elevada que la verdad, generalmente discurre por debajo, de izquierda a derecha. Y finalmente el sello está coronado por el símbolo sánscrito de la palabra Om. Se observa, en general, que el sello en sí dirige la mente del hombre regenerado, que simbolizado por la cruz, está situado en el centro, delimitado por el triángulo oscuro y el blanco, y rodeado por la gran serpiente o dragón de la evolución y de la materia. Pero un análisis de las diferentes partes del compuesto nos ayudará a comprender y a captar todos sus sentidos, ya que en simbología el símbolo es correcto, no solo cuando representa de manera adecuada todas las ideas que se propone transmitir, y cuando en todas sus partes es coherente en el entero, manteniéndose al mismo tiempo conforme a la tradición y a las leyes antiguas. Y ahora sí que vamos a indagar cuál es el simbolismo esotérico del emblema. En el apartado segundo ya he mencionado que el emblema de la sociedad teosófica es una perfecta ecuación matemática, cuyos componentes encierran una afinidad de variables, de conceptos abstractos que guían y orientan hacia la descripción y el objetivo de la sociedad teosófica. La verdad esencial de la teosofía es que existe la unidad detrás de toda la diversidad. Veamos qué descubrimos analizando uno a uno los 7 símbolos que figuran en el emblema. El primer símbolo que vamos a analizar es el Om. El símbolo Om en sánscrito se denomina Omkara, es decir, la sílaba Om, que es una sílaba mística, la más sagrada de todas las palabras de la India. Es una invocación, una bendición, una afirmación y una promesa. A esta sílaba se la llama también Udgita, es decir, el canto fuerte, o el Pranava mantra, es decir, oración vibrante, porque se dice que consiste en hacer pranauti o pranu, que quiere decir hacer un rumor vibrante. Se dice que el Om es uno de los mantras más sagrados, pero a nivel oculto es el más sagrado porque es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, porque es el sonido primordial, el sonido del que emergen todos los demás sonidos. Es el principio o apertura de la mayoría de los mantras y de las palabras o sonidos divinos y poderosos. Simboliza el divino Brahman y el universo entero. El Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con el Supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Bien, vamos a describir en qué consiste el Om y lo que representa cada uno de sus tramos. Lo haré lo más sencillo posible. Podemos ver que el Om
está escrito de dos maneras en esta imagen. A la izquierda figura el signo que está escrito en sánscrito védico. Y a la derecha figura el signo escrito en sánscrito clásico. El signo sánscrito védico presenta como un formato de 3 junto con una curva, y esto es el signo antiguo característico del Om. No hay otra explicación, se escribe así. Lo único que en la parte superior viene como, digamos, una media luna hacia arriba y un punto, y este gesto o boceto es el signo diacrítico que se llama Chandrabundi, que es utilizado para hacer el sonido nasal, nasalizar la letra vocal antecedente. Bien. El otro signo que está a la derecha es el signo del Om clásico o bráhmico. Este está escrito de otra manera, es más moderna esta escritura. Entonces tenemos un 3 que está unido a dos tramos verticales que se llaman danda. Y el primer gesto, que es como un 3 unido al primer palo vertical, simboliza el O, pero tiene que ir perfilado con la apóstrofe superior, y luego la reverberación viene simbolizada por el punto. Bien. El Om se pronuncia como una sola sílaba, pero contiene 3 sonidos y está escrita o presenta los 3 sonidos que son las letras sánscritas A, U, N. ¿Por qué se llama el Om el sonido primordial o el primer sonido del Todopoderoso? Pues veréis, a medida que las letras de la palabra Om evolucionan de una a la siguiente, disminuyen en el número de dimensiones. Pasa de la dimensión 2 a la 1 y luego a la 0. La 2 es el gesto que es como un 3. La 1 es la curva de la derecha y el 0 es el punto, terminando finalmente con el punto primordial. El sonido que acaba en reverberación y luego hay silencio es cuando se inicia el punto primordial, la singularidad a partir de la cual todo el universo se expande en el momento de la diferenciación. Y a partir de ahí, el Om, que simboliza la unidad última, a partir del punto de la diferenciación, se manifiesta de manera triple, mediante el Aum. El Aum es la Trinidad que se encuentra no tan solo en el budismo, sino también en el hinduismo. El budismo y el cristianismo, de hecho, en muchas religiones del mundo. Como palabra sagrada, Om equivale al término griego logos, adoptado por los primeros cristianos para simbolizar el orden divino manifestado en el universo. Una y otra vez se ha repetido la frase: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Om es el sonido primordial que crea, sostiene y transforma todo el cosmos, la palabra eternamente dicha por Dios. Incluso el formato de Omkara es muy interesante simbólicamente, desde el punto de vista de la teosofía. Veréis, considerando las enseñanzas teosóficas, el Om, ubicado en la zona superior central del emblema, simboliza el absoluto, expresándose como la inteligencia divina 3 en 1, o logos, de la que emana el universo y al que al final de los tiempos
regresa. El signo sánscrito que corona el sello es la palabra sagrada, la síntesis de todo sonido creador, de toda manifestación y de toda aspiración a la unidad fundamental de la existencia. Su significado es más profundo y complejo cuanto más se analiza lo que simboliza. Madame Blavatsky menciona en la recopilación de sus escritos: Om dice el adepto ario hijo de la quinta raza, que con esta sílaba comienza y termina su saludo al ser humano, su conjuro, su apelación a presencias no humanas. La sílaba es doble en su pronunciación correcta, a-un, y triple en su esencia. Representa la siempre oculta, primordial y trina diferenciación, no desde, sino en la absoluta unidad. Y por lo tanto, este símbolo por el número 4, o la tetactis, en el mundo metafísico. Se trata del rayo 1, o Atman. La palabra sánscrita trina, aun, en su ubicación en el sello se debe interpretar como la fuente de luz, el sol que ilumina nuestras mentes y la meta de nuestro esfuerzo. Es decir, la verdad, ya que la teosofía constantemente nos muestra que no hay religión más elevada que la verdad. Según una frase del maestro Kuthumi, el chela capaz de interpretar o explicar este sello desde cada uno de sus aspectos o significado, será virtualmente un adepto. He ahí lo complicado que es discernir todo lo que significa el sello. Bien, ahora vamos a pasar a analizar la cruz giratoria o esvástica. Y el anillo no se pasa. El anillo no se pasa es el círculo en el cual está incluida la esvástica. Podemos constatar que la cruz giratoria o esvástica está dentro de un círculo denominado el anillo no se pasa. En sánscrito se llama esvástica porque es un símbolo de buena suerte y de bienestar. La esvástica es un antiguo símbolo hallado en la mayor parte de los países de Oriente y Occidente. En la Europa medieval fue utilizado por los cristianos y se conoce por la cruz gamada o gamadión, por estar formada con 4 letras gamma unidas en ángulo recto. Recibe también el nombre de cruz guinea, jaina, hermética o martillo de Thor. Es uno de los emblemas religiosos más importantes de los pueblos de la antigüedad y el esoterismo lo considera uno de los diagramas de significado más místico. Su formato es el siguiente. Hay que distinguir la esvástica o suástica y la suasvástica, que son una cruz cuyos brazos están doblados en ángulo recto. La esvástica es el de sentido de estrógiro, cuando gira en sentido de las agujas del reloj. Y la suasvástica es la de sentido levógiro, cuando gira en sentido contrario a las agujas del reloj. En la imagen se ve bien. Geométricamente sus lados son 20 y hacen de ella un icoságono irregular. Es cierto que los nazis adoptaron este antiguo símbolo sagrado, suavástica, a la que llamaron Hakenkreuz o cruz doblada, y permitieron su significado. Pero la esvástica es un símbolo sagrado y de buen augurio en todo el mundo, como vamos a ver. Todas las cruces simbolizan algún aspecto de la manifestación. La esvástica es una cruz giratoria cuyo movimiento en el sentido de las agujas del reloj, a la derecha en dirección al sol o en espiral, sugiere las fuerzas dinámicas de la creación, por lo que la esvástica representa el gran proceso del devenir que produce el mundo en el que vivimos.
Simboliza lo que los astrofísicos llaman la expansión del universo. Cuando la esvástica se representa girando en dirección opuesta, zurda o en sentido contrario a las agujas del reloj, simboliza la fuerza de contracción o destrucción que provocan el fin de un mundo que ha completado su evolución. La esvástica invertida no es maligna, sino simplemente un símbolo de la disolución de las energías creativas y el proceso de llegar a su fin. Todo lo que comienza debe tener un final. Ambos son parte de la realidad y ninguno es malo. De hecho, si se observa una cruz giratoria en movimiento a la derecha y luego se camina alrededor de ella para observarla desde el otro lado, será un movimiento a la izquierda. La dirección en la que se ve que se mueve la esvástica depende, por lo tanto, de cómo la miremos. La propia esvástica es simplemente movimiento, poder que es creativo o contractivo, según las circunstancias en las que opera. Ahora vamos a centrarnos en el círculo que se llama anillo no se pasa. El círculo que encierra la esvástica es lo que se llama el anillo no se pasa, porque marca el límite alrededor de nuestro universo y dentro del cual las fuerzas creativas giran constantemente y hacen evolucionar la vida. Nos dice la doctrina secreta en el tomo 1, estancia 5 y verso 6. Los lítica circunscriben el triángulo, el primer uno, el cubo, el segundo uno y el pentáculo dentro del huevo. Esta circunscripción, este es el anillo llamado no se pasa, para los que descienden y ascienden, para los que durante el kalpa están marchando hacia el gran día, sé con nosotros. Así fueron formados los arupa y los rupa, de la única luz. 7 luces, de cada una de las 7, 7 veces, 7 luces. Las ruedas vigilan el anillo. Es un texto complejo. ¿Y qué quiere decir? Vamos a intentar explicarlo un poco. En la alegoría expuesta, los lípica o registradores del karma o del gran libro kármico separan el mundo del espíritu puro de la materia, circunscribiendo el mundo manifestado de la materia dentro del círculo llamado el anillo no se pasa. Las mónadas que encarnan y los humanos que a través de la purificación buscan ascender, pero que todavía no han alcanzado la meta, pueden cruzar el círculo del anillo no se pasa únicamente en el día sé con nosotros, que es el día en que el hombre, habiéndose liberado de los lazos de la ignorancia y reconociendo por completo la no separatividad del ego que está dentro de su personalidad del yo universal, se sumerge por ello en la esencia una, para convertirse no solo en uno con nosotros, sino en aquella vida misma. Este es el anillo que no se pasa. Bueno, siguiendo, tenemos que decir que ningún espíritu, excepto los registradores del libro kármico, ha cruzado los límites del anillo por ser una línea prohibida, ni tampoco ninguno lo cruzará hasta el día del próximo pralaya o manvantara, porque es la frontera que separa lo finito de lo verdaderamente infinito, por infinito que sea el finito a los ojos del hombre. El anillo no se pasa, no debe considerarse un anillo real ni asociarse a ninguna ubicación espacial. Es una representación abstracta y un concepto simbólico. Los registradores circunscriben dentro del cosmos manifestado a los reinos mineral, vegetal y animal, y al ser humano o a cualquier otro objeto o forma concretos. El anillo no se pasa tiene algo más que un significado oculto.
Abstractamente se puede interpretar como el límite de conciencia para todas las entidades que hay en el sistema. Si consideramos la vasta región del sistema solar como una ampliación del aura del logo solar, la superficie de esta gran esfera sería el anillo no se pasa, el límite más remoto de conciencia para todas las entidades que forman parte de este sistema. Y en esta aura que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bien, se complica más cada vez. El anillo no se pasa está asociado al número pi, que el ser humano ha definido como 3, 14, 16. Pero vamos a ver que para la doctrina secreta, desde el punto de vista astronómico, el anillo no se pasa, que los Lípica bocetan en torno al triángulo, al primer uno, al cubo, al segundo uno y al pentágono. Esta circunscripción contiene los símbolos 3, 1, 4, 1, 5, de las mencionadas figuras geométricas, que es el valor pi. Es que resulta que el triángulo está simbolizado por el número 3, el primer 1, que es la línea vertical, simboliza el número 1, el cubo es el número 4, el segundo el 1 y el pentágono el 5. Por lo que esta composición nos da pues esta serie numérica, que es el número pi. La doctrina secreta dice el 3, el 1, el 4 y el 1 y el 5, en su totalidad, 2 veces 7, se representan 3, 1, 4, 1, 5. La jerarquía numérica de los bianchoans, de los distintos órdenes y del mundo interno o circunscripto. Este número colocado en la frontera del gran círculo no se pasa. Llamado también de Anipasha, el cable de los ángeles, el cable que separa el cosmos fenomenal del noumenal y que no se halla dentro del límite de percepción de nuestra conciencia presente objetiva. Cuando no es aumentado por permutación y expansión, es siempre 3, 1, 4, 1, 5, anagramática y cabalísticamente, siendo a la vez el número del círculo y el de la mística esvástica. Por lo tanto, ya vemos todas las interrelaciones que hay entre los distintos símbolos. Si consideramos ahora en conjunto la esvástica y el anillo no se pasa, tenemos que el centro de la esvástica giratoria está quieto. En él está en el punto inmóvil del mundo que gira. Es un espacio de calma y en medio de un mundo en constante cambio que nos rodea. Es el punto desde el que podemos observar todo lo que acaece con desapasionamiento y ecuanimidad. Es como estar en el ojo del huracán. La esvástica rodeada, que simboliza el mundo en su aspecto dinámico del devenir, está justo debajo del Om, que representa el eterno y absoluto de donde emana el mundo. Por tanto, su disposición en el sello es muy significativa. Este mundo cambiante depende o pende del absoluto inmutable. Además, el resto del sello, que representa aspectos particulares de este mundo en evolución, se expande desde la esvástica rodeada, envuelta y acotada. Y el resto del sello nos da, por así decirlo, una mirada más cercana al proceso simbolizado por la cruz giratoria. El proceso que ocurre dentro del anillo no se pasa. Por lo tanto, pocos símbolos existen que encierren mayor significado que este, pues representa el alfa y omega de la fuerza creadora universal, desarrollándose desde el espíritu puro para terminar en la materia densa. Sus 4 brazos vueltos en ángulo recto manifiestan el continuo movimiento y evolución del cosmos invisible de las fuerzas primordiales. En el cosmos manifestados y en la Tierra significa la rotación de los ejes del mundo y sus cinturones ecuatoriales. En su composición giratoria simboliza el dinamismo que alienta a toda partícula y a todo ser, desde el átomo al cosmos, la continua vibración de todo lo que existe,
la energía en acción. La esvástica es el sumario de la evolución del cosmos y del hombre. Se dice que en una de las catacumbas de Roma se encontró este signo con la inscripción Vitalis Vitalia, o sea, vida de vida. Esto es lo que simboliza la esvástica. Ahora vamos a pasar al estudio del Ouroboros, Ouroboros o Oeau, es decir, la serpiente. El Uroboro o Auroboro es una palabra de origen griego que quiere decir serpiente que se come la cola. Es un símbolo que demuestra a un animal sempitiforme que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. En general, el Uroboro simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. En todas las simbologías y religiones arcaicas encontramos asociada la figura del dragón, de la gran serpiente, con la idea de sabiduría, o al menos de conocimiento de cosas ocultas. Como dragones de sabiduría se denominaban antiguamente a los grandes iniciados, a los instructores o maestros en religión, filosofía y el arte de curar. El emblema teosófico recogido dentro de una serpiente alude a la sabiduría que es posible obtener en este universo, es decir, a la teosofía. O sea, el conocimiento de todas las cosas que la divinidad está llevando a cabo en su incesante labor de crear y preservar y destruir mundos. La serpiente enroscada con su cola en la boca y que se la traga, representa pues el círculo de lo infinito, el espacio abstracto absoluto en el cual se manifiesta, por modo enteramente periódico, el espacio concreto relativo a su multiplicidad de universos. Cada vez que la serpiente se traga la cola, transcurre un ciclo mayor, compuesto de 7 ciclos menores. Muestra el ciclo de la eternidad o la gran espiral de la evolución del Manvantara. El círculo, dice el maestro, indica la cualidad dimanente y circunscribiente del todo, el principio universal, que desde un punto dado se dilata y extiende hasta contener en sí todas las cosas, incluyendo la potencialidad de cada acción en el cosmos. En su forma de círculo, la serpiente simboliza la perfección, ya que es la figura más perfecta, mostrándonos en sus diferentes relaciones la gran doctrina según la cual el número y el peso construyeron el universo, mientras la armonía, por un momento perturbada y luego restablecida, controla y preside sobre ello. El cambio periódico de su piel puede simbolizar la regeneración y el renacimiento. El sendero de las numerosas reencarnaciones del alma. La cabeza y la cola pueden simbolizar el principio y el fin, la causa y el efecto. Cada causa contiene en sí potencialmente el efecto y todo efecto viene a ser causa a su vez. Según esto, la cabeza y la cola serían el alfa y el omega de la naturaleza manifestada del logos, del gran dragón de la sabiduría. Representa los ciclos de la naturaleza, la eternidad limitada del mundo y el orden infinito de la vida. Se dice, en mi principio está mi fin. Es decir, la ley y el orden se encuentran en todas partes del universo y en la vida humana, por lo que el fin de todo está implícito en su comienzo. Este es el principio del karma. Madame Blavatsky escribe sobre este símbolo en la Doctrina Secreta, en el tomo 1, estancia 3 y verso 7. Es un precioso párrafo que dice: he aquí, oh el radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin par, el espacio luminoso, hijo del negro espacio, que surge desde las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es Oeau, el más joven,
Él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El 1 es 4, y 4 toma para sí 3, y la unión produce el sapta, en quien están los 7 que vienen a ser Tridasha, los huestes y las multitudes. Contémplale levantando el velo y desplegándolo del oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja que verlo. Ocúltalo de arriba y deja verlo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior, es decir, el espacio superior, en un mar de fuego sin orillas, y lo uno manifestado en las grandes aguas, es decir, el elemento. En esta ilustración he intentado plasmar este texto, como podemos ver en la parte superior, que es lo que hay lo manifestado, que no lo podemos ver, está cubierto por la expansión del fuego, y a la parte inferior el fuego ilumina lo que son las aguas primordiales, que representan la materia. Se dice que el dragón de sabiduría es el 1, el Eka. El símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la sabiduría divina y la perfección, y siempre se ha mirado como el equivalente a la regeneración psíquica y a la inmortalidad. Hermes ha denominado la serpiente el más espiritual de todos los seres. Antes que nuestro globo asumiera la forma del huevo y también el universo, un largo rastro de polvo cósmico o niebla ígnea se movía y retorcía como una serpiente en el espacio. El Espíritu de Dios moviéndose en el caos fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales, hasta haber incubado la materia cósmica y hacerla asumir la forma anular de una serpiente con la cola en su boca, la cual simboliza no solamente la eternidad y el infinito, sino también la forma globular de todos los cuerpos formados en el universo, de aquella niebla de fuego. Por lo tanto, a través de esa niebla y el dragón de la sabiduría, se iluminó el universo y empezó la generación. El universo, lo mismo que la tierra y que el hombre, arrojan periódicamente a manera de la serpiente sus antiguas pieles para revestir otras nuevas después de un periodo de reposo. Jesús aceptó la serpiente como sinónimo de sabiduría, y esto formaba parte de sus enseñanzas. Sed prudentes con la serpiente. A los sabios y a los iniciados perfectos se les ha dado el nombre de serpientes, y en los tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Esto es la serpiente. Ahora vamos a pasar a la estrella de David o sello de Salomón. La estrella de David se atribuye al rey David de Israel. Es uno de los símbolos identitarios más conocidos del judaísmo y de las culturas hebreas pasadas y presentes. Esta es la que ahora os expongo, la estrella de David recogida en la copia completa más antigua conocida del texto masorético, el Códice de Leningrado, que data del año 1008. Remontándonos a los orígenes de este símbolo hebreo, en la cultura judeo-árabe recibió la denominación del sello de Salomón. Según el judaísmo y las tradiciones propias del pueblo de Israel, tiene su fuente en la inspiración del Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados de la estrella israelita responden a un verso bíblico particularmente apreciado en el judaísmo y que de un modo simbólico expresa la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad. Y dice este verso: yo soy de mi amado y mi amado es mío.
Alguna virtud oculta ha de tener el hexágono estrellado o doble triángulo, cuando Pitágoras lo consideró como símbolo de la creación. Los egipcios como el de la regeneración o unión del fuego y del agua. Los esenios en él vieron el sello de Salomón, los judíos el escudo de David, los indos el emblema de Vishnu. Y aún en Rusia y Polonia se le estimó como un poderoso talismán. Pero, ¿qué significa esotéricamente el doble triángulo entrelazado? Podemos ver en la ilustración que tenemos un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, y están entrelazados. El área dentro del círculo de la serpiente representa todo el universo y todo lo que hay en él. En las versiones coloreadas del sello, este fondo suele ser azul, pasando de un cielo claro o azul celeste en la parte superior a un azul oscuro, casi azul marino en la parte inferior. Este azul representa el cielo cósmico, no solo el cielo físico que vemos, sino toda la gama de sustancias materiales en el universo, desde la materia sutil, enrarecida en la cima del universo, hasta la materia densa y grosera en la base. Este fondo de color no es realmente una parte del sello, pero le da su propio significado a todo el símbolo, al igual que los otros colores utilizados en algunas versiones del sello. Sobre este fondo del cielo cósmico podemos observar que hay dos triángulos entrelazados. Y este es otro símbolo mundial. El hexagrama o estrella de 6 puntas que forman es universal y tiene muchísimo significado. El triángulo que apunta hacia arriba y que es de color blanco claro simboliza el espíritu o la conciencia. Es la sabiduría todavía oculta. El triángulo que apunta hacia abajo, que es de color oscuro, simboliza la materia o sustancia. Es la sabiduría ya revelada en ese mundo fenoménico. El hecho de que los dos triángulos estén entrelazados es una declaración de la interdependencia del espíritu y de la materia. Es un concepto teosófico básico de que cada partícula de materia tiene conciencia y que cada chispa de conciencia funciona a través de una forma material. La materia y el espíritu son mutuamente dependientes. Ninguno puede existir sin el otro. Simbolizan también estos dos triángulos a una unión del espíritu, o sea, el fuego, la llama que asciende con la materia, o sea, el agua, que se fecunda y se expansiona. Ambos son inseparables y expresan los dos aspectos pensables de lo absoluto. Representan también los grandes opuestos en la naturaleza y en la mente, el bien y el mal, la noche y el día, masculino y femenino, libertad y esclavitud, frío y calor. Estos grandes contrastes por medio de los cuales podemos al final encontrar la verdad. La idea de que materia y espíritu son las dos caras de una moneda se refleja también en la teología cristiana tradicional. El significado interno de la doctrina cristiana de la resurrección general es el mismo que la enseñanza teosófica de la coexistencia mutua de materia y espíritu. La realidad es un todo, una unidad que se expresa como espíritu y como materia, sin dejar de ser esencialmente uno. Este hecho está expresado por los dos triángulos entrelazados, que, aunque son dos, forman un todo interrelacionado, tal como lo hacen el espíritu y la materia o la conciencia y la sustancia. También es significativo que los dos triángulos se utilicen para simbolizar tanto el espíritu como la materia, en lugar de alguna otra forma geométrica. El espíritu y la materia son cada uno triple en su naturaleza. Cada triángulo es una trinidad, porque implica un triple aspecto. El triángulo blanco que está arriba representa en sus líneas rectas el conocimiento, el que conoce y lo conocido. El espíritu o la conciencia tiene también 3 aspectos: la realidad del ser, la conciencia y la actividad alegre.
En el hinduismo se les llama Sat, Chit y Ananda, es decir, ser, conciencia y bienaventuranza. Tres términos a menudo que van juntos como Satchitananda, simbolizando así la unidad de esos tres aspectos. En la filosofía platónica se les dice lo bueno, lo bello y lo verdadero. En la masonería se les denomina sabiduría, fuerza y belleza. En el cristianismo corresponden a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a las tres virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y amor. El triángulo oscuro o negro, que está abajo, representa la sustancia, la forma y el color. La materia también tiene tres aspectos: estabilidad, actividad y regularidad. En el hinduismo se habla de ello como tres hebras o gunas con las que se teje la materia: tamas o inercia, rayas o actividad y sattva o armonía. Corresponden a los tres elementos alquímicos de sal, mercurio y azufre y están representados por los tres colores negro, rojo y blanco, o oscuro, brillante y claro, que son los términos de color básicos en los idiomas de todo el mundo. Ambos triángulos denotan las fuerzas creadoras, preservadoras y destructoras que se hallan íntimamente correlacionadas entre sí, como las tres gunas de la materia. Por lo tanto, no es accidental que se utilicen triángulos para representar tanto el espíritu como la materia. Los tres lados y las tres puntas de los dos triángulos suman 12. El número de los signos del zodiaco, las tribus de Israel, los apóstoles de Cristo, los trabajos de Hércules y muchas otras docenas mitológicas y simbólicas. Todos estos conjuntos de 12 se refieren a las experiencias de cada uno de nosotros que atraviesa durante la vida. Asimismo, la estrella de 6 puntas es el perfecto 7, porque su punto central es el germen del 6 y su matriz, siendo el círculo lo que abarca el infinito espacio o principio universal. Estos triángulos simbolizan también la constitución septenaria del ser humano y de todas las cosas. Tienen 6 vértices y 6 triángulos, encerrando un espacio central que es su séptima división, que es en este caso el séptimo principio, o más propiamente hablando, el pensador, que está en el universo y toca todas las cosas de los 6 lados, por medio de los 6 triángulos, cuyos vértices tocan a su vez los lados de la serpiente, o la gran rueda de la evolución, que en y por medio de la cual el pensador gana experiencia de la naturaleza. El triángulo, por lo tanto, tiene una oculta significación. Vale. Las 6 direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo, la unión y fusión del espíritu puro y de la materia, de lo arupa y de lo rupa, de las cuales los triángulos son un símbolo. Este doble triángulo es un símbolo de Vishnu, es el sello de Salomón y el Sri Antara de los brahmanes. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver lo que significa la cruz Ansata o Hank. El Hank es un jeroglífico egipcio que significa vida y un símbolo muy utilizado en la iconografía de esta cultura. Se ha documentado que la forma de la cruz egipcia más antigua era la que reflejaba una T y se denominaba Tat. La cruz Tat simbolizaba el espíritu y la materia y tenía el significado de un emblema sexual. El signo en forma de T originario de la cruz latina, por el desdoblamiento del cubo o hexaedro, es el Tau, reflejando por lo tanto el formato de la Tat. El Tau simboliza el Antakarana, donde su línea vertical representa el espíritu y la horizontal la materia. Ansata es la cruz egipcia o Ankh, formada por una cruz Tau que con un círculo u óvalo a modo de asa o ansa en la parte superior se encuentra con frecuencia en los monumentos, sobre todo en las representaciones de la diosa Sekhet,
simbolizando el triunfo de la vida sobre la muerte, es decir, la inmortalidad. También era uno de los atributos de Isis, como símbolo de la reencarnación y de la inmortalidad. Es un emblema del espíritu que descendió a la materia y que, aunque supeditado a ella, resucita y permanece triunfante sobre los brazos de la cruz, como implica el círculo de su parte superior. La línea vertical representa el principio creador masculino y la línea horizontal corresponde al principio femenino, donde se plasman las formas. Dado que el Ankh o lanzata consiste en una cruz Tao, coronada por un círculo, combina los significados del cuadrado T y del círculo. El cuadrado T es un instrumento utilizado por delineantes y arquitectos para trazar las líneas paralelas o ángulos rectos. Como todas las formas cuadradas, también representa la materia. El círculo representa el espíritu. El cuadrado T y el círculo combinados son, por lo tanto, otra representación del espíritu y de la materia que interactúan y producen vida mediante su interacción. Podemos ver que en el centro de la estrella de 6 puntas del espíritu y la materia está la cruz egipcia, símbolo de la vida. Las 6 puntas o lados del triángulo y el Han en el centro representa los 7 principios del universo. También si pensamos que el hexagrama tiene 12 lados y puntos, el centro es el 13º elemento, que es correspondiente o corresponde a Cristo entre los apóstoles o a los 12 trabajos de Hércules. La cruz lanzata también representa la idea de que la vida resulta de la interacción del espíritu o la conciencia, que es el triángulo hacia arriba, y la materia o sustancia, que es el triángulo hacia abajo. Bien, pues ahora vamos a pasar, después de estudiar los símbolos del emblema, vamos a estudiar lo que es el símbolo esotérico del lema. Un lema es una frase que expresa motivación, intención, ideal y o que describe la forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución o de un estado. El lema, finalmente, alrededor de la base de la serpiente, se constata como un 8º elemento. Y el lema en castellano dice: no hay religión más elevada que la verdad. Este lema no hace parte del simbolismo del emblema, pero lo perfila y completa, transmitiendo una realidad teosófica. Esta frase es el resultado de una traducción al inglés de un lema escrito en sánscrito, una lengua clásica de la India descendiente del Sensar. La lengua sánscrita es compleja y difícil de traducir, pues no solamente hay que tener en cuenta la gramática y la sintaxis del texto, sino que además la traducción tiene que tener en cuenta el significado y el concepto de cada palabra, pero sobre todo el contexto y las enseñanzas. Vamos a iniciar el análisis desde el origen. Tal como hemos constatado en el apartado 4, el lema de la sociedad teosófica proviene del lema del Maharaja de Benares, que a su vez surge de las escrituras Upanishads. La escritura original del lema es el Devanagari, que lo vemos en la parte superior. Para traducir, primero hay que hacer la transliteración al alfabeto internacional de transliteración sánscrita. He expuesto aquí, digamos, sílaba a sílaba, lo que significa en Devanagari y en transliteración. La transliteración nos permite descodificar el Devanagari y lo que permite a todas las demás lenguas entender lo que significa el Devanagari. Bien. Entonces, podemos ver que el lema en Devanagari, traducido, es Satya Nasti Paronarna. Y tenemos que ver qué significa cada una de estas palabras. Tenemos que referirnos a la etimología sánscrita, en este caso. Satya representa la verdad, la realidad, la veracidad y la sinceridad. Satyat, tal como lo vemos escrito, es referente a la verdad, es un ablativo de Satyam.
Esto es un poco complicado, pero bueno, lo explicaré lo más sencillo y rápido posible. Nasti es una palabra que acusa un sandhi, es decir, un cambio fonético. En realidad, nasti quiere decir na asti. Na significa no y asti significa existencia. Por lo tanto, el conjunto es, no hay ninguno, no hay nada. La palabra paró se entiende como más allá, por encima, más alto, más elevado o más alta que. Y la palabra dharma, en sánscrito, corresponde a la ley, al principio, a la naturaleza, a la esencia, a la justicia, a la rectitud, tradición, religión y deber. Naturalmente hay que determinar la composición y analizar la gramática. ¿Y cómo se traduce entonces la oración? Tal como la hemos traducido teniendo en cuenta el significado sánscrito y el contexto sánscrito. Entonces, podemos ver, sin ordenar la frase tal como viene en sánscrito, porque la disposición de las oraciones sánscritas no tienen que ver con las nuestras, van un poco al revés. Entonces tenemos verdad, no existe, más alta, elevada, dharma, ley, religión o deber. Si lo ordenamos tal como nosotros lo podemos entender, es no hay o no existe, dharma, ley, religión o deber, más alto o más elevado que la verdad. Bien, esto se asemeja a nuestro lema. Pero hay que considerar, como os he dicho, el contexto. Y por ello vamos a empezar un pequeño análisis que ya nos lleva al final de la conferencia. La palabra satya o verdad. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere o a la fidelidad de una idea. Este énfasis en la verdad es un tema central de la presentación que la teosofía hace de sí misma. La equiparación de teosofía y verdad es común en la literatura teosófica. El teósofo Boris de Zirkov escribió: recuerde esto y tenga siempre presente que la teosofía es la verdad, aunque expresada en lenguaje humano por inadecuado que sea. En efecto, en el mundo infinito y condicionado en que se halla el hombre, la verdad absoluta no existe bajo ningún concepto. Solo existen verdades relativas, en las que debemos buscar el apoyo que mejor se nos brinda. Nadie en nuestra raza puede comunicar a otro la verdad total y definitiva, porque cada individuo ha de hallarla por sí mismo y en sí mismo. Cada alma debe recibir la suprema luz por sí misma, con arreglo a su capacidad y no por mediación de otra alguna. El más elevado de los adeptos puede tan solo revelar de la verdad universal aquella parte susceptible de ser asimilada por el alma. Cuanto más elevada sea nuestra conciencia, tanto más podremos ser impregnados de la verdad. Si pasamos a la palabra dharma, el glosario teosófico de HPB nos dice que la palabra dharma presenta varios significados, como ley, religión, justicia, deber, piedad, mérito, condición, doctrina, credo, código, conocimiento, sabiduría y verdad. Se menciona que dharma es la ley sagrada, el canon búdico. Anibesan especifica: el dharma es la naturaleza interna, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido y además la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Lo primero que hay que comprender bien es que el Dharma no es una cosa exterior, como la ley, la virtud, la religión o la justicia. Es la ley de la vida que se despliega y modela su propia imagen todo lo que es exterior a ella. La propia HPB, en la introducción de la doctrina secreta, perfila la visión del lema
al considerar que la palabra sánscrita dharma se puede traducir como religión o ley. En otras palabras, no hay religión o ley superior a la verdad. El propio Nikalanda Shriram, expresidente de la Sociedad Teosófica, expresó la siguiente opinión en cuanto a la traducción de la palabra Dharma y en relación a la interpretación del lema. Y dice, el lema de nuestra sociedad es no hay religión más elevada que la verdad. En el sánscrito original, lengua de la cual se traduce el lema, la palabra Dharma es traducida por religión, pero Dharma tiene un significado mucho más amplio. No hay dharma ni ninguna doctrina o regla de conducta determinada, ni nada en lo que podamos confiar o apoyarnos que sea más alto que la verdad. La sociedad teosófica representa esa verdad y hermandad. Por lo tanto, después de todo esto, considero que la traducción que se deriva según el contexto sería: según la esencia de las enseñanzas teosóficas, no hay ley más elevada que la verdad. Según el contexto de los Upanishads y el credo budista, no hay dharma más elevado que la verdad. Y según el contexto occidental del siglo XIX, cuando se adoptó el lema, no hay religión más elevada que la verdad. La palabra religión del lema no corresponde específicamente a lo que solemos considerar religión. Lo que nos está diciendo este concepto es que ninguno de nuestros compromisos, convenciones o ideas sociales pueden estar a la altura de lo que realmente es la realidad o la verdad. Y para terminar, os puedo decir que la verdad es más grande que cualquiera de sus definiciones y está más allá de todas nuestras nociones sobre ella. Lo que manifiesta el lema en la zona superior del sello dirige nuestra atención de nuevo hacia la zona superior, hacia la palabra Om. El Om es un símbolo de lo que verdaderamente es el de la verdad. Y así todo el sello, al igual que la serpiente, termina donde comenzó, afirmando la verdad suprema que une todas las cosas. Esa verdad suprema no puede ser adecuadamente expresada con palabras ni comprendida por nuestra mente consciente. Está más allá de nuestra capacidad de captar con el pensamiento. Lo más cerca que podemos llegar a comprenderlo es invocando los símbolos arquetípicos inherentes a nuestro inconsciente, nuestra mente búdica, colectiva e intuitiva. Y esos símbolos arquetípicos son el alfabeto del Sensar. El Sensar puede ser un lenguaje misterioso, pero también es una clave que descodifica el mayor misterio de la vida misma. Nosotros, los miembros de la Sociedad Teosófica, lo que debemos hacer es atenernos, no diré quizás estrictamente, pero sí lo más acertadamente que podamos a nuestra divisa. No hay religión más elevada que la verdad. Se nos dice que la adhesión incondicional a la verdad es el credo del teósofo y rendir culto a toda verdad es su ritual. Y esto hay que llevarlo hasta el extremo de sacrificarse uno mismo y sus propios intereses por esta causa. Todos los miembros de la Sociedad Teosófica están ligados entre sí por una aspiración única, la investigación de la verdad donde quiera que se halle. Estudiar, inquirir, trabajar con ahínco para llegar a la intuición verdadera, esto es, a la percepción clara y directa de la verdad. He aquí el constante afán del teósofo. De ahí el lema adoptado por la Sociedad Teosófica, Satya Nasti Paro Dharma, es decir, no hay religión más elevada que la verdad. Para finalizar, podemos decir que analizar los diferentes elementos del sello nos ha ayudado a comprender y a captar todos sus significados, ya que en simbología el símbolo es correcto solo cuando representa de manera adecuada todas las ideas que se propone transmitir y en todas sus partes es coherente con el entero, manteniéndose al mismo tiempo conforme a la tradición y a las leyes de los antiguos. Una vez hemos analizado y estudiado y comprendido
la composición y los símbolos del sello teosófico debería ser suficiente, mirarlo o pensar y meditar en él, con su imagen fija en la mente, para que nos suscite todas las ideas, pensamientos y doctrinas que representa. Esta es la razón por la cual los símbolos confusos son inútiles, mientras que los correctos, exactos y coherentes son de gran utilidad. Los símbolos tienen un valor por una antigua idea que considera que mientras que los libros, las escrituras y las demás obras humanas se desvanecen y dejan de existir con el paso de los tiempos y las civilizaciones. Los grandes símbolos, como el sello de la sociedad teosófica, no tan solo no desaparecen, sino que permanecen en su significado genuino, siendo vigente a través de los siglos, de las épocas y de las civilizaciones. Y este es el fin. Namaste. Espero que os haya gustado esta conferencia, que entiendo que ha sido larga, pero creo que también muy interesante. Muchísimas gracias. Y ahora pasaremos, si es oportuno, lo veis oportuno, a comentarios